Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de estar reunidos en tu presencia, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos, Señor, tú estás en medio de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder llevar tu palabra, Señor. Y sobre todo te pedimos que hoy penetre en el corazón de muchas personas y que no traigas uno, sino que traigas cientos más a tu presencia, Señor, dispuestos a servirte, a adorarte y a alabarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, bienvenidos de nueva cuenta, señores. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por las preguntas que nos hacen. Ayer nos hicieron dos preguntas, nada más que una le dimos a una señora que nos preguntó qué es el término aja con doble A y acento al final. Nada más que no sabemos de qué versículo lo sacó, por eso le pedíamos a la señora que nos dijera de qué versículo lo sacó para poder entrar en contexto, porque sí el nombre de Aja aparece varias veces en la Biblia. De hecho, Aja es el padre de Rispa, la esposa de Saúl, y también Aja es una diosa que tiene que ver con los asirios y con los babilonios, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos explicara de dónde sacó el término para poderle dar una respuesta correcta. Y la otra señora nos preguntó acerca de qué era un eunuco. Se le dio respuesta, pero en el comentario de hoy le vamos a ampliar un poquito más la respuesta. Les pido una disculpa por si el sonido está mal. Lo que pasa es que ahorita con mis tiernas y delicadas manitas se me cayó el micrófono y se me rompió. Entonces, a veces de repente se escucha un poquito de transferencia. Ahora voy a estar agarrándolo como si fuera siempre en domingo. Pero bueno, vamos a tratarlo de hacer lo mejor que pueda y de todas maneras sabemos que todo lo hacemos en el nombre del Señor. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el versículo, el capítulo 13 del libro de Éxodo, y en ese capítulo vimos algo muy interesante. El Señor da la orden de que absolutamente todos los primogénitos deberían de estar consagrados a Él, tanto de animales como de hombres. Mientras que el primogénito de los animales tenía que ser sacrificado porque pertenecía al Señor, el primogénito de los hombres era apartado para servir como sacerdotes, hasta el tiempo de la tribu de Leví, que fueron los únicos que no le dieron la espalda a Moisés. Lo vamos a leer ya dentro de poco, en unos 3 días lo vamos a leer eso. Este, un caso que nos llamó la atención es que decía que un burrito no podía ser sacrificado. Ajá, cuando el burrito fuera primogénito, no podía ser sacrificado y que en su lugar tenía que morir un cordero sin defecto. Ajá, el burrito se podía redimir. ¿Qué significa? Este concepto de redimir, todos aquellos que nos decimos cristianos, hay muchos conceptos que ya los tendríamos que estar manejando así como que, ya sé lo que significa redención, ya, ya sé lo que significa redimir, ya sé lo que significa perdón, ya sé lo que significa amor. Esos conceptos cualquier cristiano los debería de estar manejando ya así como sabérselos inclusive de memoria, comprenderlos, ¿no? Ok, no sabemos qué es redimir. Redimir en el contexto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento significa conseguir la libertad por medio de un precio. Ujú. Entonces, como el burrito no podía ser sacrificado, se tenía que sacrificar un cordero en su lugar. Y ese cordero debería ser perfecto, debería de ser sin mancha, debería de ser sin defecto. Ajá. Solamente en el caso de que no se pudiera redimir el burrito, se le tenía que quebrar la cerviz. Y todos dirán, ¿qué es la cerviz? ¿No? Unos lo confunden con cadera, otros lo confunden con espalda. No, la cerviz, si ustedes se ponen la mano acá atrás en el cuello, van a sentir ahí como una bolita. Eso es normal, no crean que estamos chuecos o jorobados, es normal. Esta parte de aquí atrás de la cabeza, donde está el cuello, es la cerviz. Es lo que protege las vértebras cervicales, de ahí el nombre cerviz, ¿no? Entonces esta parte, cuando se la quebraban un burrito, pues moría instantáneamente, porque le estaban cortando la conexión de la médula espinal con el cerebro, entonces moría. Pero ¿a qué nos tiene que llevar esto? Ok, si el burrito no podía ser redimido, no le quedaba otra más que la destrucción. De la misma manera nosotros, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo que estamos haciendo es que Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos redime del pecado y nos justifica frente a Dios
para que ya estemos sin pecado delante de Él, para que seamos sin mancha, para que seamos justos, para que seamos sin defecto. Todos aquellos que de cierta manera rechazan al Señor Jesús o no quieren aceptar a Jesús, solamente les queda un camino, la destrucción con dirección al infierno. Entonces, eso es lo que tenemos que llevarnos la enseñanza del día de hoy. Cuando alguien no es redimido, el único camino que le queda es la destrucción total. Ajá. De ahí pasamos al capítulo 14. La muerte y destrucción. Ok. De ahí pasamos al capítulo 14. Dice algún comentarista, personalmente estoy de acuerdo con él, de que vemos una de las máximas demostraciones de poder de Dios. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, el Señor no los quiso dejar pasar por el camino de los filisteos, de ahí de donde salieron de Egipto a llegar a la tierra de Canaán, echándole flojera, descansando en la noche, cargando a los niños, a los animalitos. Eran 2 semanas de camino. De hecho, algunos dicen que eran 11 días, pero vamos a ponerle 2 semanas de camino. Ajá, 14 días de camino estaba de donde salieron al lugar que Dios les había prometido. Pero como estaban los filisteos, y a pesar de que dice la palabra que el pueblo de Israel iba armado, el Señor dijo, no, no pasen por ahí porque tengo que dar una demostración de mi poder. Entonces los israelitas, que eran aproximadamente, en un conteo muy modesto, 2 millones de personas, acamparon frente del Mar Rojo. Ajá. Pero cuando voltean hacia atrás, ven que todo el ejército egipcio, con sus 600 carros escogidos, con todos sus carros y con todos los capitanes de su ejército, y obviamente con todo su ejército, iban atrás de ellos. Por decirlo así, estaban entre la espada y la pared, ya no podían huir. Si huían hacia el frente, estaba el Mar Rojo. Si querían huir hacia atrás, estaba el ejército egipcio. Entonces, ¿qué hicieron? Sabiamente, muy atinadamente, le oraron al Señor, clamaron al Señor. Ajá. Pero si bien le estaban pidiendo ayuda a Dios, fueron con el pobre Moisés y se quejaron por segunda vez. Bueno, vamos a perder la cuenta de cuántas veces se queja el pueblo de Israel con Moisés. Ajá. Porque le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Preferimos servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Dice que no había suficientes sepulcros en Egipto para que pudiéramos morir ahí en paz. No que ahora nos traes al desierto a morir. Ajá. Esa no fue ni la única ni la última vez en que el pueblo de Israel demostró temor y desconfianza hacia el Señor. Ajá. Bueno, aún así, como les comentaba, estaba por suceder una de las mayores manifestaciones del poder de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios habla con Moisés y lo manda a orar toda la noche, toda la noche enfrente del Mar Rojo. Y mientras, dice la palabra, que mientras Moisés estaba orando, un viento del oriente empezó a separar las aguas. No las separó totalmente, sino que empezó a mover las aguas, un viento que venía del oriente. También menciona que mientras Moisés estaba orando toda la noche, la columna de nube que siempre acompañó al pueblo de Israel, dice la palabra ahí que era el ángel del Señor. Cuando leamos Jueces 6 vamos a comprender quién es el ángel del Señor, es Jesucristo. Ajá. Dice también escrito está que la columna de nube se puso atrás de los israelitas para darles resplandor, para darles luz, y se puso enfrente del ejército egipcio para causarles oscuridad. Ajá. Ok, ya los Moiséses, los egipcios estaban ya casi encima del pueblo de Israel, y en la mañana el Señor le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Moisés se extiende sobre el mar y dice la palabra que el mar se partió, se abrió en dos, que hubo paredes de cada lado, que se secó el piso, porque la palabra dice que los israelitas empezaron a pasar por camino seco. Ujú. Pasan los israelitas y el ejército de Faraón, con Faraón mismo y sus capitanes, venían atrás de él y quisieron pasar, pero ¿qué pasa? No pudieron pasar porque la palabra de Dios dice que el Señor descompuso sus carros y trastornó al ejército.
pues cómo no iban a estar trastornados si iban pasando por en medio de paredes de mar y los carros se descompusieron para que no pudieran seguir avanzando. Al ver eso, los egipcios quisieron huir, quisieron volver atrás, pero el Señor le dice a Moisés que vuelva a extender su mano, y cuando extiende su mano, las aguas separadas que estaban, las dos paredes de agua que estaban, cayeron sobre el ejército egipcio. Y dice la palabra del Señor, que ninguno de ellos quedó con vida. Y fue la demostración de poder más grande que puede haber de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos ahí cómo fue tan fácil para el Señor abrir las aguas, partir el mar, siempre y cuando Moisés tuviera la confianza y la fe suficiente para poder hacer lo que el Señor le había mandado. Vemos ahí también la destrucción del pueblo de Egipcio. Y unos dirán, no, pues qué malo, ¿por qué lo destruyó? Pues porque venían a matar a todo el pueblo de Israel. Ya Faraón lo había dicho que iban a acabar con todos ellos, iban a acabar con su pueblo elegido, iban a acabar con su, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo le dice la palabra al pueblo de Israel? A su joven desposada, algo así le dice, ¿no? Lo vamos a leer en Isaías. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que leímos el día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo. Hoy solamente nos toca un capítulo del libro de Éxodo, el cual es el capítulo 15, y escrito está: el cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cántenle al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiera a Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron en 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, tercera ocasión, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyen atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieran lo recto delante de sus ojos,
y dieran oído a sus mandamientos, y guardaran todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los ejércitos te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Éxodo. Hoy es un solo capítulo, yo creo por ser sábado, ¿no? Y vamos a iniciar con la lectura del capítulo 15. Vamos a terminar con el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, perdón, con el 19, y vamos a iniciar con la lectura del 20. Pero antes, ¿qué vimos el día de ayer en ¿cómo se llama? En la lectura de ayer, ayer nos tocaron solamente 15 versículos. Es una pregunta acerca del matrimonio. Este, de, llegan los discípulos, me imagino que Pedro en primer lugar, y le preguntan, bueno, no fueron los discípulos, perdón, fueron los fariseos los que llegaron a tentar a Jesucristo en cuestión acerca del matrimonio, si era lícito o no. Ajá, total, que el Señor les da una clase acerca de por qué sí es lícito, por qué no es lícito divorciarse, cuando al principio dijo que por orden de Dios no era bueno, pero por la dureza del corazón de los fariseos Moisés lo permitió. Pero después de todo eso, ya no vamos a leer todo eso, los discípulos le dicen al Señor, escucharon la lección que le dio a los fariseos y le dijeron, tomaron una posición muy extrema a los discípulos, que le dijeron que si todo eso se tendría que pasar, pues más conveniente era no casarse. Lo que nunca pensaron es que solteros o casados, ellos iban a seguir pecando, y a lo mejor de manera peor cuando uno es soltero. El Señor Jesús les explica que la capacidad de permanecer célibes no era de ellos. Permanecer célibes significa no casarse, pero no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si ellos querían tener relaciones sexuales, se tenían que casar. Por eso Pablo después también lo afirma, ¿no? Que dice que es mejor que se casen a que se estén quemando. Pero el Señor Jesús les dice que la condición de celibato no es de ellos. Ellos no la pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque es una gracia especial que Dios se la da y solo a quienes ellos eligen. No hay quien pueda decir yo voy a ser célibe por toda mi vida, porque si no estás yendo contra la voluntad del Señor. El Señor es el que les da el celibato, no el hombre el que escoge el celibato. Ajá. De esa manera, el Señor también les explica que hay tres tipos de eunucos. ¿Qué es un eunuco? Es un hombre que ha sido castrado. Eh, y les dice que hay tres tipos. Primero, los que nacen así, por cuestiones de genética, por cuestiones de nacimiento, hay personas que nacen eunucos, que su aparato reproductor jamás puede funcionar normalmente. Y eso puede ser tanto en hombres como en mujeres. Después dice que la segunda clase son los que son castrados por los hombres. Y eso lo vemos mucho, bueno, lo veíamos mucho en el pueblo árabe, en los pueblos orientales, como los árabes tenían la costumbre a la fecha siguen con la costumbre de tener muchas esposas y concubinas, tenían que tener a alguien muy de confianza para que las cuidara. ¿Y cuál era la mejor manera de que las cuidara y no pasara nada? Castrándolo. Esa era la segunda manera de ser eunuco. Pero la tercera manera de ser eunuco era los que eran elegidos por causa del reino de los cielos. Elegían serlo por causa del reino de los cielos. La palabra de Dios nos indica que inclusive aquellos que el Señor elige para que permanezcan célibes, también nos enseña que, como lo vamos a leer más adelante en las epístolas de Pablo, nos enseña que puede ser desde el momento que los elige hasta que son llamados al cielo, o solamente por una temporada cuando hacen lo que el Señor les ordena que tienen que hacer. Que inclusive eso del celibato puede ser que ellos estando casados se separen de su mujer por un tiempo por cuestiones del ministerio que les ponga el Señor y que luego regresen a vivir su vida matrimonial. Lo vemos mucho en el caso de los evangelistas, cuando los evangelistas son enviados a otros países, a otras regiones y a lo mejor ellos piensan que se van a estar 1 o 2 semanas y se quedan hasta 4 o 5 años, pero en ese momento deben de permanecer célibes porque están casados bueno, primero porque el Señor así se los ha dicho y segundo porque están casados, algunos de ellos, no todos.
Entonces tenemos que comprender que el celibato no es físico, es una cuestión espiritual. No podemos decidir desde el día de hoy voy a ser célibe porque ya decidí no tener relaciones sexuales. Pero eso te va a traer problemas de tipo físico. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo conforme a tu voluntad. Eso te lo tiene que dar el Señor y esa capacidad que viene de parte del Señor te la va a dar con todos los medios necesarios para que tú puedas decir que estás cumpliendo con el celibato que el Señor te ordenó. En resumidas cuentas, el Señor Jesús, tanto el Señor Jesús como Pablo dicen, mejor cásense. El Señor Jesús les dice, estés soltero o casado, vas a seguir pecando. Y Pablo les dice, pues para que no se estén quemando, mejor cásense. Entonces, por supuesto que el matrimonio es un mandato del Señor, es un mandato del Señor, pero también nos da una serie de reglas para poder unirse en la condición del sagrado matrimonio. Más adelante las veremos allá en Efesios, si me acuerdo de hacer ese comentario. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 19. Nos tocan los versículos del 16 al 30 y escrito está: el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo esta palabra, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Empezamos con la lectura del capítulo 20, de los versículos 1 al 16, escrito está: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Con eso terminamos la lectura correspondiente del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario pertinente. Le damos gracias al Señor, por esas personas que nos están enviando preguntas. Créanos, créanos, nos agrada mucho, nos pone a estudiar más todavía la palabra del Señor. Y también esa es parte de nuestro ministerio, el poder resolver esas dudas o ampliárselas en determinado momento, ¿no? Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo, por este día y por esta semana, Señor. Gracias por estar presente en nuestra vida, porque nos amas, porque nos bendices, porque quieres vernos en tu reino a todos. Tú no quieres que absolutamente nadie se pierda. Te alabamos y te bendecimos por haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para estar en tu presencia, Señor. Y te pedimos que nos sigas dando la fuerza necesaria para continuar con esto. Que pase lo que pase, que nosotros sigamos en este ministerio por el tiempo que así tú lo determines, Señor, y que siempre, siempre estés a nuestro lado, redarguyéndonos, enseñándonos, exhortándonos y sobre todo enseñándonos a vivir tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego. Bye.